Puedes activar los subtítulos con el botón de abajo. Soy alto. Estoy cansado. Soy colombiano. Estoy en Colombia. Soy un hombre muy feliz. Y yo estoy muy feliz. ¿Por qué a veces decimos soy y a veces estoy? Aunque a las personas que hablan español nativamente no les pueda parecer, estos dos verbos son un tema que se le dificulta a muchos estudiantes de español. Incluso a muchos estudiantes avanzados les cuesta escoger entre soy y estoy. Entonces, ¿cómo tú puedes saber cuál de los dos escoger en una oración? En este video queremos explicarte de la manera más fácil y rápida posible cómo se usan estos dos verbos, cómo se conjugan y sobre todo, cuándo escoger cuál de los dos. Ambos verbos se traducen al inglés to be. En la mayoría de idiomas es un solo verbo, pero en el español y en algunos otros se divide en dos. Cada uno tiene usos diferentes en situaciones diferentes. Y la explicación que te queremos dar hoy en día puede no ser la más precisa o completa que exista, pero es muy simple y muy entendible y le ha ayudado a muchos de nuestros y de otros estudiantes de español a entender por fin estos dos verbos y a saber en qué momento usar cuál de los dos. Casualmente, esta explicación también fue la que le sirvió a mi mamá para por fin entender la diferencia entre estos dos verbos. Mi mamá, que hoy en día enseña español y diseña estos videos. Entonces, esta es la regla. El verbo ser generalmente se utiliza para hablar de características de una persona o cosa que no pueden cambiar rápidamente, como ser alto, ser duro, ser de cartón, ser gordo, ser colombiano, ser verde. ¿Sí? Como puedes ver, ninguna de estas características se puede cambiar o cambiar rápidamente. El verbo ser se conjuga así. Yo soy alto, tú eres alto, él es alto, ella es alta, nosotros somos altos, vosotros sois altos, ustedes son altos y ellos son altos. El verbo estar se utiliza para hablar de estados, o en otras palabras, cosas que sí pueden cambiar de un momento a otro, como estar de pie, estar cansado, estar mojado o estar dañado. El verbo estar también se utiliza para describir la posición o ubicación de una persona o cosa, que también es algo que se puede cambiar con facilidad de un momento a otro. Entonces, estoy en Colombia, tú estás en tu casa, el libro está en la mesa, ella está en la silla. El verbo estar se conjuga así. Yo estoy en Colombia, tú estás en Colombia, él está en Colombia o ella está en Colombia, nosotros estamos en Colombia, vosotros estáis en Colombia, ustedes están en Colombia y ellos están en Colombia. Ahora, podrás haber notado que hay adjetivos que se utilizan solo con el verbo ser o solo con el verbo estar, como estar cansado o ser hombre. Pero hay algunos adjetivos y descriptores que se pueden utilizar tanto con el verbo ser como con el verbo estar. Y usualmente, utilizarlo con un verbo diferente hace que tenga un significado diferente también. Como por ejemplo, ser rico y estar rico. Ser rico se dice de una persona o un grupo que tiene mucho dinero. Y estar rico se dice de una comida que está deliciosa. Y también tenemos ser feliz y estar feliz. En el español hay una diferencia clara entre estas dos. Ser feliz
es una característica de tu personalidad. Eres alguien que todo el tiempo es feliz. Pero si estás feliz en ese momento. Y puede que ayer no lo hayas estado, o en media hora tampoco lo estés. Entonces, en general, ser describe una característica y estar un estado. Entonces, veamos de nuevo la escena desde el inicio y mira si ahora entiendes un poco mejor. Soy alto. Estoy cansado. Soy colombiano. Estoy en Colombia. Soy un hombre muy feliz. Y yo estoy muy feliz. Entonces, ¿qué tal? ¿Entendiste un poco mejor la diferencia? Espero que esta explicación te haya ayudado. Pero recuerda, aún así, aunque combines los dos verbos y te confundas, en general se te va a poder entender. Puede sonar un poco gracioso, pero no afectará drásticamente el significado de lo que digas y la gente que habla español no tendrá ningún problema comprendiendo lo que les dices. Si te queda cualquier duda, escríbenosla en los comentarios. Nos esforzaremos por responder todas las dudas que podamos. Y si quieres ayudarnos a seguir haciendo videos como estos, dale like al video y suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo.